Eso me recordó al episodio de cuando te vi Sí. enojada. Justo, Como que justo. siento que también tienes ese, ahorita que me lo platicaste, como ese carácter de tu papá. Ajá, o sea, como, hay un punto muy explosivo, muy explosivo, y de la nada, o sea, pero se ve la transformación literal. Está como contento y después lindo, ya lindo, bien y de la harto. nada hizo como una cara así, como de odio. ¿Qué estás haciendo? Y dijo, ¿qué esperas? Y yo, y ya le pausé, ¿no? Y es la condena, porque mi papá obviamente no está Como de que- y tu acuerdo. papá así Como de- que cada vez que me escucha y yo, y entonces el duende, ay, mi papá se Diana, queda, ¿cuál duende? se queda como, Ah, ¿pero tú realmente crees en eso? ¿Qué hice yo? si tú eres papá y estás viendo Felpudas, el podcast, dinos qué harías si llega tu hija o tu hijo o tu hija diciéndote quiero estudiar teatro. El teatro popular. Sí. Esta es primera llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. Mierda, mierda, mierda. Hola, ¿cómo están? Pues ya estamos en un capítulo más de Felpudas, el podcast. Yo soy Vianey, la Vanemorada. Yo soy Diana Pimentel. Y pues, juntas somos y pues Felpudas Teatro. Sí, Felpudas Teatro. Muchas gracias a las personas que nos siguen viendo, a las que se van integrando. Nos da mucho gusto que se tomen esa atención, ¿verdad? De vernos, de escucharnos Sí, y bienvenidas. compartir estas bonitas experiencias que les venimos manejando, ¿verdad? Las felpudas. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un gran tema, otro gran tema. Ya nos tocó el capítulo donde hablamos de las mamás felpudas. Mamás felpudas. Y pues ahora, pues para que vean que también, pues nuestros papás, bueno, al menos en nuestra experiencia, nuestros papás pues han sido pues unas personas, unas figuras especiales en nuestra vida, pues hoy toca el tema de ¿qué onda con los papás felpudos? Papás felpudos. Así es. Pues vamos a platicar un poquito de, bueno, a grandes rasgos cómo son nuestros papás y así, pero también queremos platicar sobre su gran influencia en nuestra vida felpudiana. Así va a ser un capítulo medio de terapia. Cuéntame, Moradiri. No, ¿qué te cuenta? Cuéntame, ¿tú cómo ves a tu papá? O sea, si lo tuvieras que describir así a grandes rasgos, ¿cómo nos contarías que es tu papá? Porque muy poquitos lo conocemos. Pues sí, realmente es una pregunta interesante. Difícil. Cuando hablo de mi papá, pues me surgen como muchos momentos difíciles de mi vida, en el cual como que hablaba, o más bien veía a mi papá como una figura así muy, muy fuerte, muy estricta, o sea, como que siempre lo vivía así de niña, adolescente y de adulta tal vez ya no tanto, pero como que mi niñez y mi adolescencia fueron muy marcadas por un papá muy estricto y de pronto como que se me viene a la figura como un papá león. Es que sí, como un león así, muy fuerte, como que siempre, o sea, sí protegiendo a la familia, pero que a veces le cuesta como mostrar sus emociones y solamente pone o sea, como por delante esta fortaleza, incluso a lo mejor hasta pareciera que es una persona muy, muy enojona, que en su momento sí, pero ya después como que escarbando un poco de la historia, mutando. Pues ya, como que no es tan así, pero como que en principio lo veo, o sea, como que la figura que me viene es justo, ¿no? Como este león fuerte que cuida la manada, que siempre está ahí para su manada. Y creo que ahorita he estado justo descubriendo pues otra faceta de él. No sé si tiene que ver también por los años, o sea, han pasado muchos años, que de pronto lo he descubierto como más abierto en el sentido de mostrar un poco más las emociones, de lo que siente, de decir, si tal vez no decir o no nombrarlo como tal, al menos sí ya se ve, o sea, se ve como un ser humano más sensible o... o sea, al menos siento que las circunstancias que le han tocado vivir
le han permitido mostrar cosas que yo no veía de él cuando era niña. O sea, porque cuando era niña y adolescente solo vi esa cara de un papá fuerte, de un papá que nunca lloraba, de un papá que siempre era como todo muy, muy estricto, siempre se deben hacer las cosas de tal o cual modo. Y ahora pues he visto la cara justo de un papá que puede, que ya llora, que ya dice cosas, que incluso a lo mejor antes yo tenía ese conflicto de nunca sentir como ese apapacho y que ahora, aunque siento que le cuesta trabajo porque no es así como de que te amo súper abrazo y así, pero como que un poco el hecho de acercarse y sentir como ese calor o sea, sentir ahora el calor de papá es como de wow, ¿no? Es así como que loco. Entonces... Ay, una nueva experiencia. Ajá, sí, es que sí, para mí ha sido una nueva experiencia. Sí. Entonces, eso, o sea, lo vería como ese papá león protector, pero ahora también como un papá, león. Ay, es que me recuerdo como la película del Rey León, que sí es como ese papá Rey León fuerte, pero que también es como cariñoso a su forma, ¿sabes? O sea, sí, como que da... pero cariño a su manera. Ajá. Sí, o sea, sí se transformó un poco, pero sí, o sea, tampoco es como que de la nada ya es una persona claro, diferente, sí, ¿no? Tampoco. Pero sí, así más o menos. Por ahí va. Ahorita iremos sacando más, desmenuzando más cositos. Pero a ver, Diana, cuéntanos, ¿tú cómo ves a ese papá felpudo? Mi papá, justo, otra vez se notan las diferencias familiares, porque mi papá es bien diferente, o sea, siento que justo yo platicaba de mi mamá, que era una persona que yo veía como muy fuerte, como un poco, seria, o como que era difícil de leer, ¿no? Ajá. Y mi papá, yo siento que es súper transparente, o sea, sí es enojón también, muy enojón, pero como que es muy carismático, como que todo el tiempo se anda riendo con todo el mundo y anda chismoseando de todo y platica un montón, eso, es súper platicón, porque lee mucho y como que tiene mucha información en su cabeza, entonces cualquier cosa que le dices, él tiene un comentario sobre lo que le acabas de decir, ¿no? Entonces, habla mucho y pero también eso, o sea, como de hablar mucho y como saber mucho, a veces quizá lo hacía ser un poco, bueno, escuchar poco a la gente. O sea, hablaba mucho y entonces no escuchaba, y cuando no escuchaba, a veces eso era lo que... se combinaba con su carácter fuerte y entonces se volvía como, pues sí regañón, o sea, como que parece que todo el tiempo te está como queriendo corregir. Eso no está tan chido, pero como también es flexible, o sea, como que su carácter... Cuando no está en su carácter enojón. Eso me recordó al episodio de cuando te vi enojada. Como que siento que también tienes ese, ahorita que me lo platicaste, como ese carácter de tu papá. O sea, hay un punto muy explosivo, muy explosivo, y ese es de mi papá. Ajá. Y justo así como que si no está en ese carácter, es súper tranquilo, ¿no? Como, no le va bien livianín. Ajá. Aunque sí... O sea, a comparación entre ellos dos, mi mamá y mi papá, pues mi mamá es la liviana, o sea, ella sí sabe gestionar muy bien sus emociones. Y mi papá de un momento a otro pasa de estar feliz a estar enojadísimo. De hecho, tenemos una anécdota que cuando nosotras, yo estaba muy chiquita y yo me creía influencer desde chiquita. Cuando todavía ni existía YouTube, teníamos una cámara. La percusora, de YouTube. Así. Sí, no le digan, que no le cuenten que fue Yuya la que descubrió las redes. No, fue Diana Pimentel. No, pero es que justo no, o sea, más bien no, porque no tenía internet. O sea, no tenía acceso a YouTube o así, pero sí teníamos una cámara. Y yo hacía como cosas así. Y yo, bienvenidos a Logitech, bienvenidos una vez más, y así. Entonces, hacía yo eso, y mi papá dijo, pues hay que tomarnos unas fotos. Entonces se pusieron como, ya saben, como foto familiar. Ajá.
Y yo dije, ay, sí, yo les tomo la foto, pero en vez de tomarle foto, le estaba yo tomando video, a ver a qué hora reaccionaban. Y mi papá estaba... ¿Ya? No, mi papá estaba... Y de la nada, o sea, pero se ve la transformación literal. Está como... Contento y después lindo, ya lindo, bien y de la harto. nada hizo como una cara así, como de odio. ¿Qué estás haciendo? Y dijo, ¿qué esperas? Y yo, y ya le pausé, ¿no? Pero entonces después, cada vez que algo hacía mal, como que cada vez que se desesperaba le hacíamos, ¿qué esperas? Y ya de gestionar mis emociones. Voy a gestionar esta emoción y transmutarla. Pero, o sea, como que eso siento que es, como que es muy, transparente, pero entonces justo como que transita sus emociones rápido. O sea, no es como de que, ay, voy a tranquilizarme y pensar. Eso le pasa. Y que, además, yo pienso que mi papá es súper chillón. Siempre la característica más fuerte que tengo o de mis recuerdos es verlo viendo una película y llorando al final. No, o sea, como que es súper chilloncísimo. Y pero pues, o sea, como que es sensible, pues. Y también otra cosa, que eso supongo que yo creía que era de mi papá, pero ahora que ya son grandes los dos, Ajá. ya no sé de quién es. Yo creía que yo era así como medio aventurera por mi papá. Por tu papá. Porque yo lo veía así, él contaba, ¿no? Que se había ido a Iztaccíhuatl y que le gustaba acampar y que cosas así, ¿no? Y y pues yo también, me gustan esas cosas y como que siempre me impulsaron a seguir esa línea, pero ahora mi mamá es a la que le encanta salir y que anda ahí en el cerro y que sube y que tiene a sus amigas con las que va al cerro y así. Y mi papá es súper estático, nunca como que sale. a lo mejor porque como que ya lo ahora vivió. sí que ya lo vivió. Ay, yo ya estoy y cansado. pues ya es así como que ahora me voy a dar mi pausa para disfrutar más lento la vida y más Puede hogareño. Puede ¿Cuántos ser años porque tiene tu sí. papá? 67. ¿67? Es Ujú. muy joven. Ay, no, es muy joven. Sí, es muy joven porque mi papá tiene 79 años. ¿A poco? Sí. No manches. Y mi papá tiene 79 y mi mamá tiene 71. Si ustedes Son muy ven a jóvenes. los papás de Morada, se sorprenderían igual que yo. Muchísimo. Pero Ajá. no. Bueno, pues. Sí, sí, sí. Sí, pues supongo que también es eso. Como que ya también llegan a una etapa y dice, ay, yo ya. Cansado Yo ya estoy. viví lo que tenía que vivir aventurero. Sí, porque él ya. O a lo solo mejor dijo, eso, ¿no? O sea, es que yo no sé cómo funcione porque pues las etapas de la vida son diferentes, pero pienso que quizás cuando has tenido una vida muy caótica, o bueno, no caótica, sino como, es que pienso que tengo amigas que dicen, yo ya viví mucho en mi juventud, como que me reventé un montón y ahorita ya quiero Yo estar ya no. relax. Yo nunca me he reventado, la verdad. Entonces, yo siempre soy igual. Nunca quiero hacer como muchas cosas de fiesta, pero, o sea, como viniendo de ese recuerdo a mí, pienso que no sé si les pase lo mismo a los papás, ¿no? Puede ser. O sea, de Sí. que a lo mejor ya hicieron un montón de cosas y ahora quieren como estar tranqui. Pues sí puede ser. Mi mamá a lo mejor como que le dijo, yo no me reventé y ahorita me quiero ir a todos lados. Porque sí, él dijo como que, bueno, yo voy a tener mi biblioteca gigante y voy a leer todos los libros que pueda. Y eso hace así, se levanta, desayuna, hace un poco de ejercicio. Bueno, eso es lo que me dicen. Eso Ya es lo saben. que me dicen. Hacen un poco de ejercicio y hace algunas cosas de la casa, como que le gusta hacer cosas en la compu, editar foto o así. Y luego a leer toda la tarde así. Pero todo. yo recuerdo que una vez que fuimos a tu casa, tu papá nos comentó que tenía como algo así de un club de lectura, algo así. Lo Ajá, del Fondo de inició, pero Cultura. es que mi papá es, o sea, ahí mi mamá es la que lo motiva como a que haga las cosas, pero a mi papá no le gusta la gente. Muy bien, Entonces- señor. Entonces como que dice, ay, me tengo que esforzar por ir a buscar a la gente. O sea, por socializar. por hablar con la gente. Dice, y si mejor hago mi club solito. Y si finjo mejor que lo somos tú tengo. y yo, le dice a tu mamá.
Sí, prácticamente como que dijo, bueno, lo voy a abrir aquí en la colonia y quien llegue. Y como vio que había que esforzarse mucho, porque pues a la gente normalmente, pues hay que acompañarla en los procesos de lectura. O Sí, sea, no claro. es como de que, ay, ponte a leer el libro, ¿no? Sino como que hay que hacer un proceso hasta de enseñanza, ¿no? Y Sí, algunas dinámicas, algo que les permita a las personas pues irle... Sí, como que metiéndose, Ajá, ¿no? sí. Como que él dijo, demasiada chamba. Mejor, Híjole, no. no. Y además como que siento que él, su principal motivación en realidad era que cada mes les iban a mandar libros. Y más bien él lo veía de, libros, lectura Ajá. para mí. Voy a Más conseguir más sí. libros cada mes. Sí, sí, sí. Y como que sí lo intentó, pero pues ya luego también eso, como que no le gusta mucho la gente, no le gusta mucho esforzarse porque la gente se involucre y dijo, ya mejor no. Y después, Sí, ahí luego, ahí vemos. después que tengamos más ganitas. Ajá, ándale. Ajá. Cuando se me acaben estos libros, Sí. ya vemos si busco. Ya vemos si compro unos o si prefiero que me manden unos gratis. Ajá, sí. Ajá. ¿Tú tienes así alguna anécdota que te acuerdes con tu papá? Como momento que compartiste con tu papá. Pues muchos, porque otra vez como mi mamá, muchos. Lo que pasa es que creo que pienso que mis momentos con mi papá han sido como muy cotidianos en el sentido de que como mis papás, les decía, trabajan en una tiendita, en un mercado. O sea, yo en realidad como que nunca estuve, o sea, yo siempre los veía. Ajá, O sea, sí. nunca me despegué de ellos. Convivías mucho. O sea, mucho sí, con ellos. exacto. Todo el tiempo estaba con ellos. O sea, si no era en la casa, era en el mercado. Entonces, por eso pensaba como en mis anécdotas como muy cotidianas. Ajá. Y ahorita como que reflexionando un poco esto que tú decías de la lectura, es muy curioso porque mi papá, o sea, yo recuerdo, o sea, desde que tengo conciencia de las cosas, o sea, como que soy un poco más consciente de las cosas, recuerdo que mi papá siempre era así de leer el periódico. O sea, nunca le faltaba como la lectura del periódico. O sea, se cuenta que me mandaba a mí de chiquita así a comprarle su periódico. Primero, o sea, recuerdo que primero pasó como de varios periódicos. Primero me mandaba a comprarle La Prensa. Ajá. Después fue La Jornada. Y ahora ya actualmente lee El Milenio. Okay. Así como que no ya. sé cómo tomó esa decisión exactamente, pero como que fueron etapas de la vida. O sea, yo recuerdo, o sea, ver o sea, me mandaba y ver las portadas de La Prensa, ves que son súper amarillistas. Ajá. Y de pronto así todo bien pura sangre en las primeras portadas. Yo así de, bien ¿qué impactada. onda? Así era así de, ¿qué onda? Y aparte lo recuerdo también porque, pues, una de mis tías, que ya falleció, también yo convivía mucho con ella, era hermana de mi papá. Y también lo mismo, como que ella estaba así como que con la prensa o sea, la prensa era así como un periódico Su periódico. Ajá, y entonces pues ya, comprábamos La Prensa, o sea, esos momentos, te digo, tan cotidianos, que era así como de irle a comprar el periódico a mi papá. Y por ejemplo, yo no sé si en algún momento lo dije de algún podcast, pero mi papá era una persona súper enojona y súper estricta. Entonces, durante la semana, cuando iba a la escuela, pues sí iba al mercado, pero no tanto como a trabajar, sino como a estar y de pronto ahí hacer tarea y así. Pero los fines de semana, cuando no había escuela, sí eran como días de trabajar. O sea, no de o sea, a mi edad no era así como que me súper trabajara, pero decide ayudar a ciertas cosas, ¿no? Así como de, límpiate el mostrador, acomoda las latas de frijoles, o sea, cositas así simples. Sí. Y ya después como que poco a poco era ir dando el cambio. Ajá, dando el cambio, así despachar. Pero recuerdo mucho que ¿qué te gusta? Tenía como unos 9, 10 años. Mi mamá me mandaba con mi papá para llevarle el café, o sea, tempranito. Entonces ahí me ibas con mi bolsita, mi jarrita de café, mis dos vasitos o tacitos, y ya yo iba y le servía el café a mi papá y todo. Entonces mi papá era así como que, a ver, ponte a limpiar, ¿no? O ponte a barrer.
Y entonces eran momentos muy tortuosos porque mi papá era tan exigente que era que si no lo limpiaba bien se enojaba. Ay, y entonces no. era así como de, no, es que así no se hace. Y entonces me decía, es que así no se hace, es que no sé qué. Y entonces a mí me daba un poco de miedo ir con mi papá en las mañanas porque siempre decía que las cosas no se hacían así. Entonces, después como que esos momentos estaban como un poquito de terror porque era tan exigente, De terror. Pues sí, eran de terror porque yo de pronto era así de, ay, es que no voy a lavar bien, o no voy a barrer bien, o no voy a trapear bien, o no voy a acomodar las cosas como él las quiere, o incluso cuando empezaba a dar cambio era así de, así como que, ay, no quiero dar cambio porque tal si me equivoco, y entonces era como que un poco traumante eso. Pero también lo chido era que cuando era domingo, es que yo me conté, los domingos. Baile del domingo. Baile del domingo. Cuando era domingo y mi mamá y yo íbamos ahí sí íbamos como juntas porque era muy raro. Los sábados mi mamá se quedaba para hacer el almuerzo y los domingos no había, o sea, mi papá decía, bueno, comemos aquí en el mercado. Entonces las dos nos íbamos al mercado, o los tres, bueno, en este caso, pues mi hermano, mi mamá o yo nos íbamos. Y entonces era mi papá así de, ¿quieren tamales? Y entonces eran los domingos de tamales. Y entonces ahí íbamos mi hermano y yo así a comprar los tamales. Aunque recuerdo a veces que iba yo sola, porque como mi hermano era más grande que yo, pues a veces él como que salía, o sea, como que eran sus días de que se salía con sus amigos. O sea, como que también los aprovechaba para desprenderse un poco. Y entonces, cuando no iba con él a los tamales, pues ya iba yo sola y era así como, siempre puede ir mi tamal de mole. Así siempre me ha gustado mucho los tamales de mole. Y entonces, esos recuerdos era así de, ¿qué quieres? Un tamal. Y luego recuerdo que había también tamales doraditos. Puede ser un tamal dorado o un tamal normal, ¿no? Entonces, como que esos momentos, o sea, te digo, son tan cotidianos, pero que sentía que los disfrutaba porque sentía con mi papá hay una conexión muy rara culinaria, ¿sabes? Porque siento que mi papá es una persona muy comelona y yo también soy igual. Mi mamá no come mucho, mi papá sí come mucho y yo como un montón también porque siento que... Ay, no, nunca te he visto comer tanto. O sea, porque siento falta que... de confianza. Es que no me has visto comer en casa, Diana. Sí, pero haz de cuenta que siempre que estaba con mi papá, sí, hay como... hablamos de recuerdos chidos, era compartir comida. O sea, de que me decía, ¿te antojan unos tacos de suadero? Y yo, y ya, después voy a pedir unos. Y ya pedíamos y comíamos nuestros tacos de suadero, nuestras quesadillas, nuestras gorditas, tortas, sopes. Pero justo esos momentos como que los recuerdo como chidos, ¿sabes? Así de como que estar en el mercado y compartir esos momentos de comida eran así como chidos porque ahí no había como conflicto, ¿sabes? Aquí nadie me puede regañar. Así, ni modo que me va a regañar porque no estoy comiendo bien un taco de suadero. Entonces como que esas cosas las recuerdo muy chida. O sea, como que han sido muchos. No sé, o sea... No sé, es muy raro, o sea, como que recuerdo, o sea, según yo tenía un conflicto con mi papá justo por ser una persona muy estricta y que de pronto yo sentía que me llenó de traumas porque sentía que él siempre estaba buscando la perfección en las cosas y que si tú no hacías bien las cosas, pues ya no eras perfecto o no lo estaba, o sea, no eras funcional. Y ahorita que he crecido, pues he tratado, pues justo mucho en terapia y demás, hacer como las paces con esa figura paterna. Y que te digo que ahora que lo veo como ya grande y todo, pues sí ha cambiado mucho la percepción. O sea, creo que está muy cabrón también cómo te vas estancando o creando una figura de tus padres a lo largo del tiempo y que si de pronto una no trabaja las cosas o no indaga más en su historia, como que te quedas con ese trauma y esas historias de terror. Ajá, sí, no sé, es raro. Sí, o sea, como que hay que darse también el chance de escucharlos ahora, ¿no? Ajá, o sea, justo. Entender cómo ha cambiado, o sea, cómo la vida los ha cambiado. Ahora que tampoco estamos tan pegados, porque obvio cuando estamos así pegaditos de que vivimos con ellos y así, se vive diferente, o sea, porque justo
como que a lo mejor ni ellos se dan el chance, ¿no? De ponerse a sí mismos otras reglas, otros permisos también darse, ¿no? Sí, es como interesante conocerlos. Yo tengo muchos recuerdos con mi papá. Tengo más con mi mamá, obviamente, pero con mi papá me acuerdo de algo que es su condena, y ni modo, porque él, como que mi papá le gusta mucho el conocimiento y él está súper negado a Dios. O sea, todo lo que, como lo que te pueda reducir a una respuesta como concreta, o sea, por ejemplo, la angustia de no saber las respuestas del universo se resuelven con dejárselo a Dios, ¿no? Ajá. Entonces a mi papá como que esas respuestas así tajantes y concretas no le gustan. Simples. Ajá. Como que dice, prefiero morir de angustia antes que dejar mis problemas en manos de Dios. Es como que no le gustan, ¿no? Y por lo tanto tampoco le gustan las respuestas mágicas, o sea, como cosas como lo hizo el duende. Esto es culpa del fantasma. Esto es culpa de Jaime el duende. Y yo, oh, no. Bueno, como que no le gustan esas cosas, pero cuando yo era chiquita, mi papá, o sea, es que hacíamos un ritual. Me bañaban, mi mamá me envolvía en toallita, así como a ti. Ah, sí, el taquito. Taquito de toallita. Y luego yo les pedía que hiciéramos un recorrido por la casa con las luces apagadas y me contaban como historias de terror. Y me decían, aquí están los muñecos y cobran vida, y aquí está no sé qué y cobran no sé qué. O sea, como que hacía cosas muy de terror. Así. No, por favor. Y entonces ya después estábamos así acostaditos y mi papá me contaba como historias como de miedo que salían en la mano peluda. Y entonces, obviamente, cuando salían en este programa, pues, bueno, o sea, tal vez no me lo contaba tal cual, pero como que sí me contaba ciertas cosillas así, como detalles de las historias que eran como mágicas, místicas. Y entonces a mí se me quedó muy grabado. Y yo, obviamente, quien me conozca sabe que yo todo el tiempo estoy hablando de magia. Y de brujas, y de duendes, y de fantasmas. Y soporten. Que tal vez no es como que mi vida se resuelva en eso. Sí, que sea solo eso, pero es parte pero de me ti. gusta, Ajá, o sea, me sí. gusta hablar de eso. Tampoco es como que realmente crea que un fantasma me está persiguiendo. O sea, no es tan real. Bueno, pero da un sabor a la vida. Ajá, o sea, como que lo tomo con carisma. Sí. Y es la condena, porque mi papá obviamente no está como de acuerdo. Y tu papá como sí que cada vez que me escucha y yo, y entonces el duende, ay, mi papá Diana, se queda, ¿cuál duende? se queda como, ¿pero tú realmente crees en eso? ¿Qué hice yo? Bueno, no me lo dice así, pero sí veo su cara como, no puede ser, esta salió creyente de la brujería. Entonces fue su condena, pero eso es una cosa que me acuerdo, o sea, que me contaba cosas de terror. Y también me acuerdo mucho, eso ni siquiera sé si fueron varias veces o solo se me quedó grabadísimo, pero teníamos un avión de unicel grande, bueno, como así yo creo, y que en algún momento o varias veces fuimos a un parque, que no sé cuál era, pero tenía así como unos montículos de pasto, y entonces aventábamos ese avión de unicel, pero me acuerdo mucho de eso. O sea, ni siquiera me acuerdo. Ahorita que dijiste eso de unicel, sí recuerdo que antes había de esos... Como o figuras, ¿no? Sí, figuras de unicel. Que aventabas. Ajá. Sí, que eran como, había unos chiquitos, unos medianos, unos más grandes. Ajá. Sí recuerdo esas figuritas de unicel. Y pues teníamos uno, no sé si lo habíamos hecho varias veces, pero como que tengo muy claro ese recuerdo de que habíamos ido como a un parque y andábamos jugando con eso. Entonces se me quedó así grabadísimo. Pero, a ver, acá la gran pregunta. ¿Tú sientes que tu papá en alguna manera, de alguna forma... No, primero, antes de eso. No, a ver, dice Diana. No, ajá, o sea, es que primero quiero saber si... Tu papá sientes que te apoyó como en la parte artística. Y yo,
Ya hablamos otra vez de que que iba a hacer terapia. Otra vez de terapia psicológica, esto. No me apoyó. Ay, no, fíjate que no. Ya, se acabó. Pero si una cosa es como que no te apoyara, como de que, ay, ándale, te ayudo, y otra es como que te lo prohibiera o cosas así. No, es que sí. O sea, ahí viene la triste historia del por qué yo caí en el psicólogo. En la psicóloga, mi papá, te digo, o sea, como que he hecho un trabajo muy arduo de muchos años de terapia para hacer las paces con mi papá y que creo que ahí va un poco como progresando. Pero esto les decía que tiene que ver mucho con la historia de mi papá, o sea, del por qué era como era antes. Y a lo mejor algunas otras cosas todavía las tiene allá arraigadas. Pero, o sea, cuando yo decidí estudiar teatro o dedicarme o empezar a explorar el teatro, ven que ya les había contado en otro capítulo que cuando estaba estudiando psicología descubrí que pues el teatro sí era lo que quería hacer. Entonces, una de las razones por las cuales decidí terminar la carrera de psicología y no hacer mi cambio de carrera, pues justo fue porque mi papá no estaba como muy de acuerdo en lo que yo estaba haciendo. O sea, y no estaba de acuerdo porque es algo que en realidad mi papá no conoce, o sea, es algo con lo cual nunca en la vida estuvo en contacto, o sea, como que la idea de él era una idea como más escueta solo de, pues, quizás a lo mejor hasta, pues, un poco capitalista, ¿no? De, tú eliges una carrera, pues, para producir y a la vez para tener bienes. Entonces, como que esa fue su educación, pero también fue de alguna forma porque, pues, él desde muy pequeño se quedó huérfano y de alguna forma él tuvo que hacerse cargo de su hermano menor. Sí, como su familia. Ajá, entonces como que tuvo que generar dinero para poder sobrevivir y entonces como que ese modo de vida era, pues, se lo tengo que transmitir a mis hijos. Y entonces cuando yo le digo que va a hacer teatro, pues él casi como, ¿eso qué es? ¿No? ¿Cómo? Así de, ¿qué es eso? ¿Qué? O sea, y como que el primer pensamiento yo recuerdo y que todavía de pronto lo tiene así de, ¿por qué? O sea, ¿por qué estudiaste psicología y no te dedicas a eso? ¿Y por qué haces teatro, algo que no te deja dinero? Y que en realidad no es como importante económicamente produciendo así como algo que él piensa que es. Bueno, total que fue un conflicto y yo por eso empecé a hacer las cosas escondidas. O sea, todo el tiempo que empecé a estudiar teatro, que iba a alguna función o demás, lo empecé a hacer escondidas de él, porque mi mamá sí lo sabía. O sea, mi mamá sí sabía de pronto que yo tenía que ir a una función y demás, y entonces como que mi mamá siempre decía, bueno, pues hazlo, pero, así, ajá, pero bueno, no le digas a tu papá porque se va a enojar. Y entonces, recuerdo que cuando empecé a estudiar en la UAP, o sea, ya les tuve que decir o sea, me quedé en esta escuela y me voy a mudar, pues él igual no estuvo de acuerdo en eso. Sin embargo, o sea, no me apoyó quizás al 100%, pero sí en una medida contribuyó para que yo pudiera estar en Puebla un rato. Entonces sí me apoyó un poco. Te digo, no estaba de acuerdo y a lo mejor no me apoyó al 100, pero sí hubo ese apoyo. O sea, al menos para que no te pasara nada. Ajá, pues. Exacto. Pero con esta consigna de no estoy de acuerdo en que te vayas y no estoy de acuerdo que estudies, o sea, y como también con la idea de que algún día se le va a pasar. Y, es solo una etapa. Sí, y ya va a estudiar, y ya va a dedicarse realmente a lo que estudia. Y entonces, durante este tiempo, pues las cosas han mutado, o sea, ahorita en este momento de mi vida, nunca hemos vuelto a hablar así como del tema, o sea, como más profundo, pero creo que lo fue medio aceptando en el sentido de que él sabía, por ejemplo, que le decía, no, pues hoy voy a tener una función en tal, o hoy me voy a ir a ensayar, o hoy voy a hacer aquello, o sea, relacionado al teatro.
y como que era así de, bueno, ya no te digo nada, no me peleo Como, contigo, "Ay, de hazlo". si vas o no vas, pero tampoco, o sea, como que más bien como que los dos hicimos como un acuerdo no dicho, Ujú. de pues ya ni modo yo, así como que mi papá se resignó a decir, ya dije muchas veces que no, y ya le dije que no quiero que haga esto, pero ella lo sigue haciendo. Entonces, pues ya mejor no le digo nada. Ajá. Y pues sí, entonces yo también hice como que el mismo acuerdo. ese acuerdo de mi papá ya sabe que no, y aunque sé que no le gusta, yo lo voy a seguir haciendo, no lo voy a dejar de hacer. Entonces, pues ya... Ya no le aviso tampoco. Ajá, ni le... o sí le aviso, pero pues ya no nos peleamos. Y entonces, pues así fue, y así fue el acuerdo. O sea, el acuerdo no dicho. Y entonces en este momento te digo, ya no le hemos platicado otra vez. Yo, específicamente esa parte del teatro, hay muchas cosas que yo no le cuento a mi papá. O sea, a mi mamá de pronto sí le cuento así como de, ay, que un vestuario y que necesito esto. Y que a veces mi mamá así como que me ayuda a buscar cosas así de vestuario y demás. Pero a mi papá así nunca, o sea, desde que empecé como formalmente a dedicarme a esto, nunca le he contado mis cosas teatrales. Ujú. Entonces ha sido como un proceso un poco difícil porque quizás esta otra parte que yo digo, tengo que en algún momento acercarme a él, porque sí me gustaría, o sea, como compartírselo, porque te digo, si bien no es como que, o sea, como que siento o sea, él lo sabe que me dedico a eso, pero tampoco me lo ha preguntado como tal, pero al final tampoco ya no me está todo el tiempo, como antes, diciendo no Como lo yendo hagas, en no lo contra, hagas, no ¿no? lo hagas, ajá. Ujú. Y entonces, otra de las cosas es que, por ejemplo, mi mamá se ha ido a verme al teatro algunas veces, no siempre, porque pues igual de pronto, pues por su trabajo, por diversas cosas, pues no, pero sí ha ido a verme y mi papá nunca en la vida me ha visto, nunca. Ujú. Y entonces eso es algo que también como que de pronto es de, ay, ojalá que un día sí suceda. O sea, como que es un poco un sueño que yo tengo Ajá, de que pase, o sea, que ajá, se aparezca. ajá, que mi papá un día quiera ir Ujú. a verme al teatro, porque nunca lo ha hecho. Y entonces, hace poco, de hecho, cuando estrenamos la de Resetearme, mi papá le dijo a mi mamá que quería ir a verme. Pero por cuestiones De tiempos. de miles de cosas que pasaron en casa, ya no se pudo. Y pues mi papá también como ya está grande, o sea, tú no lo ves tan grande, pero pues, sí, ya o sea, se cansa. Sí, pues. Es así como de que ya no le da No, y el luego los cuerpo. horarios teatrales no Ajá. ayudan mucho. O sea, ya no le da el cuerpo para muchas cosas, o sea, ya no, pues ya no va. O sea, como que prefiere dormir a trasladarse, ¿no? Entonces, pues como que tengo ese pendiente con mi papá. Ese pendientito, O sea, en la como de, lista ajá, de... sí, como de hablar con él acerca de eso. Y bueno, un trauma más para trabajar. Bueno, Como no, vieron. ya está trabajando, está puliendo ese Ay, trauma no. en terapia, pero sí. ¿Y tú, Diana? Pues, a mí sí me apoyaron. O sea, mi papá, de hecho, tuvo una plática conmigo que creo que, o sea, sí me apoyó, pero otra vez así desde el prejuicio como de esto no se gana dinero, ¿no? Entonces, su plática fue más bien como para decirme, estoy aceptando que serás pobre de por vida y aquí estaré. Sí. Pero aquí estaré para ti. Pero aquí estaré para ti. Ajá, y entonces, o sea, sí lo pienso. O sea, como que quizá también de ahí viene como toda la dificultad que hemos hablado todo el tiempo, como de como de evolucionar la idea del dinero y el teatro, ¿no? O sea, Sí. como de unirlo. Porque justo, o sea, si tú creciste con un papá y una mamá que dijeron, esto no porque nunca vas a ganar de esto, y a mí me dijeron, bueno, está bien, sí hazlo, pero ¿estás consciente que no vas a tener dinero nunca? Ajá. O sea, de todos modos, no ayuda como a que tomara desde el inicio una decisión sobre que iba a vivir de ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, él tuvo una plática así, a decirme como de, mira, si tú lo... Porque mi mamá fue la que te ayudó a buscar. Ajá. Ándale, búscale, acá hay muchas opciones. Y mi papá fue el que dijo, bueno, mira,
Si eso es lo que quieres, bien, aquí se viene a vivir, aquí se viene a disfrutar. Solo se vive una vez. Y tú verás cómo después resuelves, ¿no? Si vas a tener que hacer otras cosas para pagarte lo que quieras hacer, si vas a tener que buscar otras opciones, si vas a buscar qué tipo de teatro, qué tipo de arte, ¿no? Entonces como que él me dijo, búscale opciones para poder pagar esto. Y entonces así como que fue ahí como la plática que tuvimos, que estuvo bien, pero digo, al final tampoco fue mucho desde el, vamos, tú puedes lograr vivir de ello. O como de, sí, cuando decides estudiar Derecho y todo el mundo, sí, ahí vas a ganar dinero, soy contador. Bien. Y como muy orgullosa, sí. Pues no. Entonces, bueno, o sea, hubo el apoyo. Pero también luego pienso, o sea, me acuerdo mucho, mis papás siempre, los acompañantes número 1 y haciendo lo posible y lo imposible. Porque cuando yo iba en la prepa, iban a hacer los exámenes finales de la prepa en el mismo periodo en el que se iba a hacer lo de la inscripción para la ENAT. Y en la ENAT pedían que fuéramos como a una reunión introductoria para decirnos qué libros teníamos que leer para prepararnos para el examen y que teníamos que hacer como, o sea, nos iban a dar como las instrucciones de todo lo que teníamos que lograr, ¿no? Y yo no podía, y mi papá se fue ahí. Ay, qué chido. Así de yo voy por ti. Fila ahí. Y entonces él, hasta estuvo muy gracioso porque se hizo amigo de un compañero que se llama Juan Carlos, que ese chavo venía del norte, no me acuerdo bien de dónde, pero como que se llevaron bien y le ayudó a mi papá a buscar unos libros y le dijo, te paso mi número para que le digas a tu hija cuando necesite, no sé qué. Pues ya, o sea, al final nunca conocí a Juan Carlos así, ahí para el ENAT, pero mucho tiempo después, él me escribió y me dijo, oye, no sé si ya entraste a la ENAT o no. No es cierto, porque fue cuando ya estaba en la UTP y que ya me iba, o sea, que ya me estaba yo saliendo de la UTP y yo le escribí a Juan Carlos, le dije, oye, ¿te quedas en la ENAT o en dónde andas, no? ¿Dónde se esté estudiando? Porque otra vez yo no tenía a nadie a quien preguntarle, o sea, hasta ese momento solo tenía a Juan Carlos, que ni lo conocía, y pensé, a lo mejor él me puede dar como una orientación, ¿no? Como a qué otra escuela me puedo ir o así. Y ese chavo fue el que me dijo de la otra escuela a la que entré. Donde estudiaste. O sea, donde ya estudié, porque pero me él dijo, que estaba estudiando ahí o sea, también. Entró a la ENAT, pero creo que se salió. No, él entró a Casa del Teatro. Casa O sea, estaba haciendo la ENAT, pero él estaba en Casa del Teatro. Y como que no le gustó, no sé muy bien, y luego entró a la otra escuela. Y cuando él entró me dijo, pues de hecho yo apenas voy a entrar, hay una beca por si te interesa, no sé qué. Y entramos y hasta entramos a la misma generación. Pero eso fue porque mi papá se fue ese día y como yo no podía. Tú lo conociste mediante tu papá. Mi papá, aparte mi papá bien confianzudo seguramente como. Sí, seguramente. ¿Y tú qué haces o qué? Y pues ya, pero piensa mi papá, otra vez, o sea, como que tal vez no creía en ello, o sea, de que fuera yo a vivir de esto, pero sí estaba convencido así de, como que trae esa idea, y mi mamá también, como de que aquí venimos a vivir, a disfrutarlo, a gozarla, y hay que ver cómo resolver, qué hacer. Sí, como qué hacer para que eso suceda, ¿no? Sí. Entonces, pues ya mi papá como que dijo, mira, si te mueres pobre, ni modo. Pues ni modo. Bueno, gracias, pa. Sí, pues, y yo analizando, pienso que de mi papá siento que puedo tener como herencia que me haya ayudado al teatro, ¿no? Como que siento que hay cosas que heredé de mi papá que me sirvieron mucho para ya estando en tu práctica teatral. Ajá. Que por ejemplo, mi papá es muy práctico. En general, él es como que a él le gusta mucho, así que, que voy a arreglar la luz y que voy a arreglar el no sé qué. Como que le gusta arreglar muchas cosas, entonces él como que suele ser muy así de que, falta algo, yo lo hago. Y si no lo sé hacer, investigo cómo o pregunto cómo, ¿no? Entonces, yo cuando estaba en la escuela,
también era muy así, o sea, yo me aventé todas mis escenografías, me aventé todos mis vestuarios, ¿no? Y luego en la compañía, también en Felpudas, así falta algo y ahorita vemos cómo, ¿no? Ahorita vemos. Entonces siento que eso es muy de mi papá. O sea, sí fue una herencia como de él. Sí, pues es que de pronto tú aprendes, aunque no sea como, ¿cómo se dice? Que te lo estén diciendo muy dirigidamente, o sea, que no es intencional, pero hay cosas que una recupera. Te lo vas quedando, ¿no? Ajá. Tú como qué cositas puedes Pues es que ver. justo mi papá es una persona súper trabajadora, o sea, él literal sí trabaja 24/7. O sea, creo que su vida, justo por esto que te digo, que sufrió mucho y tuvo muchas carencias, como que su mood es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Entonces, tal vez no esté tan buena herencia. O sea, bien, pero no. Pero creo que sí es algo que aprendí a todo el tiempo estar trabajando y en el teatro, por ejemplo, mi papá recuerdo que siempre me decía, o sea, siempre me decía que la puntualidad era muy importante. Así como que él siempre nos decía a mi hermano y a mí, ustedes tienen que aprender a ser puntuales porque el tiempo de las personas es importante, su tiempo es importante. Entonces como que eso a mí se me quedó muy, muy clavado. Y entonces siento que soy una persona súper puntual en todos los sentidos y que tanto, no solo en el teatro, sino como también en otras cosas que me he dedicado, o sea, me ha ayudado bastante a no sentir que corro y a no sentirme como asfixiada como de pronto por el tiempo. En el tiempo, Ajá, ¿no? Entonces, o sea, como que siento que esa puntualidad me ha ayudado un poco pues sí, a tener un buen plan de trabajo, por así decirlo, si lo hablamos teatralmente. Y otra de las cosas es que a lo mejor eso lo aprendí un poco a la mala, pero que también siento que me ha funcionado la parte como de la disciplina. O sea, mi papá era así de, si tú empiezas algo y te comprometes a algo, tienes que terminarlo. O sea, obviamente te digo que ahí tiene sus matices, ¿no? Porque obviamente hay cosas que no necesariamente tienes que terminar si las cosas de plano sí ya van muy mal. Pero bueno, yo aprendí a justo como decir, bueno, si yo o sea, yo no me voy a comprometer a algo que no pueda hacer. Entonces, ya si en el camino pues suceden cosas turbias, pues igual y sí te alejas. Pero eso justo lo aprendí de mi papá, así como de iniciar los proyectos y todo el tiempo ser constante y constante y no quitar el dedo del renglón. Y creo que eso también me ha funcionado y pienso por ejemplo en Felpudas, o sea, creo que si no me hubiera aferrado a que sucediera y a hacer así como equipo, no hubiéramos logrado este tiempo. Dar el salto. Ajá. Entonces creo que eso ha sido como de esas enseñanzas de mi papá que indirectamente me han ayudado a sostenerme, que a lo mejor pienso, a lo mejor él las hubiera querido de otra forma, en otros contextos, pero en a mí me han servido. O sea, me ha servido esa educación y sobre todo también como la idea de que él decía, de pronto si ustedes no pueden, o sea, no saben algo, o sea, investiguen. O sea, como que decía, ¿no? Investiguen. Como buscarle lean. las opciones. Y entonces como que eso también, o sea, me ha ayudado. Y otra de las cosas que me ha ayudado a sostener el teatro, aunque no es teatro, que mi papá, o sea, toda su vida como que nos enseñó a que si algo, o sea, que si necesitábamos dinero, que si la economía no iba bien, podía haber como 1001 posibilidades para tener, o sea, dinero. O sea, él trabajó en un montón de cosas para pues sostenerse económicamente hasta que pues ya ahorita solamente pues el negocio, pero siento que yo tengo esa alma de comerciante y hago un montón de cosas, así como o sea, me invento un montón de cosas para hacer y generar dinero de eso. Y entonces creo que también eso me ha servido a lo mejor para sostener de pronto Felpudas, así que y si hacemos esto, y si vendemos esto, y si vendemos aquello. Así como que siempre estoy pensando en vender, justo porque si no vendo, pues no se sostienen las cosas, pero eso lo aprendí de mi papá. O sea, ahí está muy chistoso, de las ventas. porque justo, o sea, yo siento que
Mi papá, uno de sus problemas es la parte económica, como que tampoco tiene muy resuelto su relación con el dinero, pero ahorita dices, yo todo el tiempo estoy pensando en vender y tengo alma de vendedora, ¿no? Y yo más bien siento que tengo alma de productora, o sea, de producir, o sea, yo podría hacer, si dices, vamos a hacer un negocio de velas, jalo, ahorita te saco las velas y las empiezo a hacer, pero soy pésima para vender, pésima. O sea, mi relación con el dinero no está muy bien resuelta, ¿no? Pero está bien padre como que justo la herencia, o sea, a lo mejor como dices, tal vez está medio feo decirlo, como que vives para estar pensando en eso. Sí. Pero está chido también, es como una herramienta buena. Justo lo que te decía, como que más bien hay que mediarle. Ajá. O sea, porque siento que mi papá se clavó como que mucho en eso y no tuvo tiempo para la dispersión, para dispersarse, para descansar, para ocupar ese dinero, a lo mejor no todo el tiempo solamente en pensar en una enfermedad o en lo básico. O sea, creo que ahí falló un poco, pero yo ahora desde mi posición digo, sí hago esto, sí aprendí esto, pero ahora necesito mediarlo. O sea, ni muy el trabajo, por eso te digo, a lo mejor no sé qué tan bueno o qué tan malo sea el hecho de ser muy disciplinada, de todo el tiempo estar pensando en que hay que trabajar, pero creo que en este momento es bueno, sí aprendí eso, pero también he aprendido otras cosas en la vida que me ayudan a mediarlo. Entonces eso también está chido y pues por eso voy a terapia. Pues por eso hay terapia para las dos, no se preocupen. Así, por eso. Si van a traumar a sus hijas, asegúrense de que tengan dinero para pagar la terapia. Al menos. Sí. Y pues ahorita yo creo que podemos nada más como quizá invitar a la reflexión a todas ustedes, que nos cuenten un poquito de cómo, o sea, qué cositas han recuperado de sus papás que les ayuden a resolver su vida actual, ¿no? Porque también en algún momento platicamos o lo mencionamos como de que ya cambió también mucho cómo se ve ahora el teatro, ¿no? O sea, si alguien se quiere dedicar al teatro, quizá ya hay papás que ya se dedican profesionalmente al teatro, o mamás que se dedican profesionalmente, y los consejos para iniciar ahora en el mundo del teatro, en el mundo del arte, son bien diferentes a los que a nosotras nos pudieron haber dado en aquellos momentos. Sí, yo creo que también va a depender de cada contexto. O sea, a lo mejor todavía encontrarán papás tipo papá de Diana o papá de Vianney, todavía existen, supongo, pero creo que sí es importante un poco hacer una reflexión de, pues, cómo eso, en vez de detenernos, nos podría ayudar, Impulsa, ¿no? Impulsar a construir otra forma de vida que no necesariamente sea la que nos enseñan nuestras familias. O sea, porque pues yo conozco familias que les ha tocado pues tener papás artistas, ¿no? Entonces eso les ayuda un montón porque su vida es diferente, otra visión, ¿no? Y hay quienes no corrimos, bueno, no sé si con esa suerte o qué sé yo, o sea, no caímos en esa familia, no caímos en una familia artista. Por ejemplo, de mi lado, nadie de mi familia es artista, y sin embargo, eso no quiere decir que no se pueda lograr como hacer algo diferente a lo que uno está acostumbrada a ver todo el tiempo. Sí, o sea, claro. Y también, pues no es como el muro de los lamentos, por eso uno va a terapia, pero bueno, pues al final yo creo que estamos en un momento en el que también está chido ir rescatando cosas y ponerlas sobre la mesa para ver qué es funcional y qué no también. Sí, o sea, creo que todas desde las posibilidades que tengamos, mamás y papás, también pueden como apoyar a sus hijos para alcanzar sus metas, ¿no? Pienso que en algún punto también así, o sea, mi papá también tuvo su momento en el que me acercó lo más que pudo a quienes él creyó que me podían ayudar, ¿no? Sí, claro. Entonces, en realidad cualquiera puede hacerlo, ¿no? Como
impulsar desde donde se pueda, ideológicamente, solamente ahí dando apapachos, yendo a ver a tu hija, dándole herramientas para que consiga su objetivo, cosas de ese tipo. Entonces, pues yo las animo a todas a que nos cuenten qué piensan que se puede hacer para impulsar los sueños teatreros de la gente. A ustedes, ¿qué les ayudó o qué no las así ayudó? De si tú eres papá y estás viendo Felpudas, el podcast, y nos querías, si llega tu hija o tu hijo o tu hija diciéndote, quiero estudiar teatro. Teatro popular. Sí. Sí, pues, ánimo. Pásennos Pues, sus tips. Sí, pásennos, cuéntenos, muchas gracias por vernos, por darnos like, por comentar, por compartir, suscribirse y pues recuerden que nosotras antes que artistas, mujeres aliadas. Bye. Bye.